¿qué es lo que tenía Jesucristo para cumplir el propósito de Dios? Una cruz de madera. También tenía un palo un poco más gordo, más grande, ¿no es cierto? Pero también para cumplir el propósito de Dios, Jesucristo tuvo que llevar la cruz a cuesta. ¿Dónde vemos la victoria de Jesús? Cuando está clavado en la cruz. Pero, mientras tanto, la tuvo que llevar. Hubo un tremendo caminar, ¿no es cierto? Desde chicos nos enseñan las 7 estaciones donde va y todo, pero la palabra de Dios dice que él, cargando la cruz en sus hombros, comenzó a caminar hacia el Gólgota, hacia el monte donde iba a ser crucificado. Y no era una bajada, sino era una pendiente. Iba subiendo con la cruz al hombro. Y cuando él comienza a caminar con la cruz, suceden varias cosas, suceden varias circunstancias en el caminar hacia el monte Calvario, donde el Señor va a obtener la victoria. ¿Dónde vemos que Moisés obtiene la victoria? Cuando él toma en sus manos la vara. Estaba el pueblo egipcio detrás de él. Ya lo habían acorralado. Delante tenían el mar y detrás a los egipcios. Y le dice Dios, toma tu vara y abre las aguas. Toma la vara, abre las aguas. Pero es que cuando terminan de pasar en seco, Dios le habla y le dice, toma la vara y cierra las aguas. Fíjate qué tremendo. ¿Qué es lo que iba a hacer? Iba a obtener una victoria. Pero nos está hablando desde el principio, nos está hablando de algo más profundo. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva? Comieron del fruto, nosotros decimos comieron del fruto. ¿Qué le dice el Señor? De este árbol no comerás. ¿Y qué es un árbol sino un leño? ¿Verdad? Ahora vamos caminando por la Escritura buscando la victoria y buscando los elementos que Dios usa para darnos victoria y vida eterna. Lo hizo con Cristo en la cruz. Ahora cuando se detiene, hay un hombre que le ayuda a Jesús a llevar la cruz. ¿Se acuerdan? Simón de Cirene, ¿no es cierto? Ahora, ¿un hombre que voluntariamente llevaba la cruz? Para nada. Le obligaron los soldados romanos y dijeron, tú, toma la cruz, súbela. O sea, pero es alguien que estuvo llevando la cruz con Cristo hacia la victoria. Siempre el Señor nos envía de 2 en 2 a predicar el Evangelio. ¿Cierto? Porque es bueno que vayan 2. Porque cuando uno cae, el otro le levanta. Porque cuando a uno se le baja la fe, el otro le alienta para que podamos vivir en fe. Siempre es bueno que seamos ayudados. Y siempre es bueno que podamos ayudar a otros. La cruz del Calvario, el leño, porque muchos dicen, bueno, fue colgado. Nosotros sabemos que la Escritura dice que sus manos fueron traspasadas por clavos. Sus pies fueron traspasados por clavos. Y cuando los suben en alto, algunos de nosotros ha visto algunas películas que lo han caracterizado bien. Yo me imagino que estaba en un monte y suben la cruz en lo más alto del monte. Prácticamente estaba en victoria. Estaba diciendo, he aquí, yo tengo la victoria. Y ahora, ¿qué victoria obtuvo Jesucristo? Le ganó a la muerte.
Le ganó al diablo y a los demonios. Y nos salvó a nosotros. Todo esto con un leño, con un palo. Todo esto son los elementos que Dios usa. Yo me llamaba la atención porque a cada uno de los que estoy leyendo, ¿no es cierto?, les dio un elemento. También hubo una mujer que mató a un rey, ¿no? ¿Se acuerdan de quién era? Císara. ¿Mató a quién? Jael mató a Císara, ¿no? ¿Sí? ¿Con qué? Con una estaca. Sí, pero dice que se puso a dormir, ¿no es cierto? Y le dijo, si viene alguien me dice algo. Y la mujer dice que le puso una estaca en las sienes y lo atravesó. Yo siempre pienso que una estaca lo ha sacado de ¿qué? De un leño, ¿no es cierto? Si no hubiera dicho un pedazo de hierro o algo así, pero no, dijo una estaca. O sea, los elementos que Dios hizo, los elementos que Dios ocupa en nuestras manos para darnos victoria. ¿Amén? Amén. Ok. ¿Cuáles son los elementos que Dios ocupa en este tiempo? ¿Qué te puede dar en las manos para que tú obtengas victoria? Muchas cosas. ¿No es cierto? Amén. La victoria ya la obtuvo Cristo en el Calvario de la cruz. Subió a lo alto, no perdió la guerra, porque el diablo pensaba ya que si estaba Cristo y estaba crucificado y estaba muerto, ya estaba. Pero al contrario, cuando muere Cristo, cuando entrega su espíritu, ¿no es cierto?, desciende a lo profundo del Seol, le predica a los que estaban allí esperando, le quita la llave de la muerte a Satanás y vuelve a resucitar y vive. Amén. Por eso es que predicamos un Dios vivo y no un Dios de muertos, ¿no? Él mismo lo dijo. Y ahora, el elemento más importante que Él nos dejó o que nos envió fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas para darnos paz, para darnos todo conocimiento, para darnos libertad, para ayudarnos a combatir en esta vida contra todas las maldades de Satanás. Amén. Amén. El Espíritu Santo es el Consolador. Amén. Es Dios mismo que está dentro de nuestro corazón cuando nosotros abrimos nuestro corazón para que su nombre sea glorificado. Aleluya, Señor. Yo siempre digo elementos. ¿Cuáles? Algunos dicen, si están peleando en una guerra, a mí me llama la atención lo de David y Goliat, ¿no? Porque si está peleando y si va a pelear con alguien, el otro traía jabalina y traía espada. ¿Cierto? ¿Y David con qué va? Con su palito, su piedra. Con su piedra, con su onda y con su palo. Porque yo me llamaba la atención, porque le decía, a ver, estamos de acuerdo que si va a luchar, si va a pelear, se llevará la onda y se llevará 5 piedras. Las 5 piedras, siempre lo hemos comentado, es porque estaba profetizando que iba a matar a los otros 4 gigantes. Y si después sigue leyendo, si usted sigue leyendo la historia, se va a dar cuenta que aparecen 4 gigantes más y los van matando. Entonces, por eso levanta 5 piedras. Ahora, ¿por qué lleva el palo? Lleva ¿cómo se llama para llevar las ovejas? El callado. El callado. ¿Por qué lleva el callado? El pastor, entonces. Claro, porque fíjate que desde ese momento deja de ser pastor para convertirse en guerrero. Y bien cantaban las mujeres, Saúl mató los 1000 y David sus 10,000. Y eso no le gustó a Saúl. Pero, ¿qué se convierte? Se convierte de pastor
en guerrero. Y comienza a guerrear, y comienza a batallar, y ya va camino a ser el rey de Israel. Nosotros tenemos ahora un reino en el cual debemos vivir y compartir con otros. El reino de Dios, porque dijo Jesús, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Sí? Amén. ¿Quién es el reino de los cielos sino el mismo Jesucristo? Y nos ha traído a través de su Espíritu Santo para enseñarnos de qué modo tenemos que vivir en ese reinado. Ahora yo pienso, Señor, ¿cuáles son las armas que tú me das? ¿O cuáles son los elementos que tú me das? ¿Verdad? Uno de los elementos que usamos es el aceite. ¿Sí o no? Amén. Porque dice, cuando hay alguien enfermo entre vosotros, llame a los ancianos y un jalón Con aceite. y será. Sanado. O sea, un elemento es el aceite para poder. ¿Por qué toma el Señor el aceite? Porque es sinónimo de unción. Cuando a David lo ungen como rey, llena un cuerno de aceite y se lo echa por arriba de la cabeza, ¿no? Ahora, elementos que Dios pone en nuestras manos para que nosotros podamos y venzamos y aprendamos a vivir en el reino de los cielos. Oración, oración y ayuno, ¿verdad? Amén. Lectura de la palabra es lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Nosotros somos bienaventurados porque en este tiempo podemos tener las Escrituras. Amén. ¿Sabes? En el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, tenían rollos, iban leyendo algunos rollos del Antiguo Testamento. Hoy día tenemos el privilegio de tener las Sagradas Escrituras. La podemos leer en cualquier momento y en cualquier lugar, y más aquí en España que tenemos libertad. Amén. Amén. Señor. Elementos que nos va a traer, ¿qué cosa? La victoria. Victoria, bendiciones, sabernos conducir como conviene al pueblo de Dios y saber de qué modo nos tenemos que comportar, cómo nos tenemos que amar, cómo nos tenemos que tratar y de qué modo podemos vencer las artimañas del enemigo. Porque Satanás por ahí anda, como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Amén? Amén. Ahora tenemos las Escrituras, que hay promesas para aquellos que la creen. Amén. Sí. Ha dejado para que nosotros usemos las Escrituras en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a oír la palabra de Dios? Dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Verdad? Así es. ¿Y quién les tiene que predicar a la gente? ¿No es cierto? Tú y yo, así dice la canción. Ahora, somos nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. A medida que vamos leyendo la Escritura, tenemos poderosas armas para poder vencer las artimañas del enemigo y poder ser útil para que Dios nos use en una manera sobrenatural. Amén. Amén. Solamente tenemos que decir, Señor, ¿cómo y de qué manera quieres que yo lo haga? Úsame conforme a tu misericordia, conforme a tu poder y conforme a tu propósito. Y ahora yo hago una pregunta. ¿Tú crees que Dios tiene propósito con tu vida? Amén. Dios mío, yo sí. ¿Sí? ¿Seguro? Hombre, yo Amén. sí Si creo. no, no estarías aquí. Dios tiene un propósito con tu vida. Aún los elementos que no vemos
Y aún los elementos que sí vemos están y entran dentro del propósito de Dios. Amén. ¿Ven? Así es, aleluya. Hoy día, esta semana, estaba escuchando una noticia que habían... Nosotros somos instrumento en las manos del Señor, si Dios quiere. Ahora, yo me hago una pregunta, porque la gente esta está haciendo cosas, y a mí me parece bien, cada uno puede y debe tratar de conseguir aquello que busca. Y nosotros buscamos la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Y buscamos agradar a Dios en la medida en que Él cumpla su propósito en nuestra vida. Amén. Entonces es importante que nosotros sepamos qué debemos hacer. ¿Y el gran mandamiento cuál fue? Amar a Dios sobre todas las cosas, primero, ¿no? Amar aOs sobre todas las cosas. con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿No es cierto? Amén. ¿Y el segundo? Amar a tu prójimo como a ti mismo. como a ti mismo. Y nosotros nos amamos bastante. Bueno, claro que nos amamos. Pero también hay otra cosa muy importante, porque Jesús dio un mandamiento a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿No es cierto? ¿Cuál fue el mandamiento? Ir. Y algunos piensan que tienen que irse a otro país, a otro lugar a predicar el evangelio. Yo creo que tienes que predicar el evangelio a tu pariente primeramente, que tienes más cerca, a tu vecino, ¿no es cierto? Lo que pasa es que cuesta, cuando tú le empiezas a decir a tus parientes que tú te has convertido al Señor, comienzas a tener unos pequeños problemillas, ¿no es cierto? Y si se lo dice a una vecina, la vecina después ya ni te saluda cuando hablas. Pero nosotros tenemos que darle esperanza. Y la esperanza es que Cristo vive y pronto volverá a buscarnos. ¿Amén? Amén. Que el Señor le bendiga muy ricamente. Amén.